Hola chicos, el día de hoy, bueno, vamos a ver el tema titulado Nutrición Artificial. Y para ello quiero pues hacer hincapié en lo que es nutrición. Nutrición es la capacidad que tiene el cuerpo para poder absorber, digerir y asimilar los nutrimentos que vienen precisamente de los alimentos. Ahora bien, artificial quiere decir que no es de su forma natural, de su forma pues más convencional, ¿ok? Entonces, para que vayamos entendiendo qué es la nutrición artificial. Bueno, tenemos que la digestión es un conjunto de procesos mecánicos, químicos y enzimáticos realizados por precisamente el sistema digestivo y a fin de cuentas el objetivo de la digestión es que a partir de los alimentos obtengamos nutrimentos y que pasen a nuestro torrente sanguíneo. Ajá, primero a la mucosa intestinal y luego ya a nuestro torrente sanguíneo. Ahora, tenemos dos tipos de nutrición artificial. Tenemos la nutrición enteral y hay otro tipo que se llama nutrición parenteral. En primera instancia nos vamos a centrar en la nutrición enteral y es precisamente el administrar soluciones líquidas al aparato digestivo mediante el uso de alguna sonda. Entonces, la nutrición enteral, una de las características es de que es líquida y vamos a ver que hay pues varias características. Es una técnica de soporte nutricional que consiste en administrar los nutrimentos directamente al tracto gastrointestinal mediante la sonda. Ajá. En este tipo de nutrición o este tipo de nutrición se indica porque los pacientes no pueden masticar los alimentos o están inconscientes y sí funciona o sí tienen un buen funcionamiento de su sistema digestivo. Entonces hay gastrostomía o yeyonostomía. La gastrostomía va una sonda conectada a el estómago. La yeyonostomía va conectada al yeyuno, que es una parte del intestino delgado, que tenemos duodeno, yeyuno e ilio. Entonces la yeyunostomía va en el yeyuno. La nasogástrica va de la nariz al estómago y la nasoyeyunal va de la nariz a el yeyuno. Ujú. Entonces aquí está explicado para poder realizar o para poder indicar los alimentos o para poder pasar los alimentos vía gastrostomía se requiere de una operación quirúrgica en donde se hace una apertura a nivel del estómago y se coloca la sonda de modo que pueda ser introducido el alimento de manera líquida sin pasar a través de la boca o de la garganta o del esófago, ¿ok? En la yeyonostomía es igual mediante una cirugía y se hace una apertura en el yeyuno, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos de este lado una gastrostomía. Ajá, va directo al estómago. De este lado que está conectada aquí es una yeyunostomía. Y de este lado que está de la nariz al estómago es una, ¿cómo quedamos que se llama? Aquí lo tenemos, es una sonda nasogástrica. ¿Ok? Es una nasogástrica, va de la nariz al estómago. Si fuera de la nariz al yeyuno, sería no una nasogástrica, sino sería una nasoyeyunal. Ajá, aquí está, nasoyeyunal. Bien, es importante que sepamos la absorción. Se dice que en la saliva tenemos una enzima que se llama petialina que degrada los hidratos de carbono. Posteriormente, en el estómago se secretan, aparte de el ácido clorhídrico, algunas otras enzimas que van a degradar a los lípidos y las proteínas. La enzima que degrada a los lípidos se llama lipasa gástrica y hay enzimas que degradan a las proteínas, se llaman pepsina, tripsina, quimiotripsina em, y bueno, esas son. Ahora, posteriormente tenemos que ya a nivel intestino
pues ya se va a dar la absorción de los nutrimentos y ese es en el intestino delgado y en el intestino grueso se da la absorción de precisamente agua y de electrolitos, ¿ok? Entonces, aquí vale la pena resaltar que este es el intestino delgado y que les mencionaba algunas enzimas que degradan a lípidos y proteínas. De este lado tenemos algunas enzimas que degradan a los hidratos de carbono, tituladas maltasa, lactasa y la amilasa pancreática, ¿ok? También tenemos otra enzima que viene de precisamente los del páncreas y que se llama lipasa pancreática y degrada a los lípidos. Muy bien. Ahora, ¿cuándo se va a indicar una sonda nasogástrica? Bueno, cuando es un periodo corto, el tiempo que se va a requerir esa alimentación artificial. Ahora, cuando es un periodo largo de alimentación, ok, vamos a tener al paciente sin consumir alimento vía oral o por sí solo durante más de 30 días, bueno, se recomienda una gastrostomía o una yeyunostomía. Es decir, que va directo al estómago o va directo al yeyuno. Y bueno, hay dos tipos de administración. Ajá. Uno es infusión en bolos y se puede conectar a una bomba de infusión o por una jeringa. Es decir, tenemos, por ejemplo, 100 mililitros de nuestra fórmula artesanal o de nuestra fórmula enteral y se coloca en la jeringa y se pasan esos 100 mililitros poco a poco, pero en una sola toma, así para hacer su desayuno, comida y cena, por ejemplo. Esa es una infusión en bolos. Ajá, y hay la segunda infusión interrumpida que es como el suero, por así decirlo, pero el punto es que no se va a detener y va a ser constante. Constantemente se va a estar administrando la alimentación enteral y obviamente va a nivel de estómago o yeyuno. No se me confundan o no, no es tan líquida como el suero. El suero va en otros niveles, no va en el estómago. Y entonces, la infusión ininterrumpida se requiere también de una bomba de infusión. Les comentaba que en la infusión en bolos es si el paciente tiene tolerancia, si no tiene vómito o náusea, y la infusión ininterrumpida es cuando ya vemos que el paciente se distiende, cuando el paciente tiene dolor abdominal, cuando el paciente tiene náuseas. Entonces esas las formas de administración. Sí existen complicaciones y algunas pueden ser de carácter infeccioso, esas son las más comunes, incluso también aspiración pulmonar y lo que les comentaba, diarrea o vómito. Entonces, si hay diarrea o vómito, se recurre a la infusión ininterrumpida, ¿ok? Em, Después tenemos que lo que les comentaba, ya venden las fórmulas enterales. Ustedes yo creo que ya conocen varias, como Ensure, Glucerna, esas sin problemas son de forma líquida y se pueden pasar mediante la sonda. Y de hecho es las que más ocupan en el hospital. Sin embargo, esas son muy caras. Ajá, un botecito cuesta como 80 pesos. ¿Por qué? Bueno, porque es como una comida completa, es como si comiéramos una porción o dos porciones de alimento de origen animal, unas dos porciones de cereal, una porción de frutas y verduras, o sea, es una alimentación completa. Y podemos hacer nosotros nuestra propia fórmula y a este se le denomina fórmula artesanal.
Es un tipo de fórmula enteral, únicamente es vía enteral, es únicamente cuando sí funciona el sistema digestivo y se realiza con alimentos licuados y filtrados, colados, ajá. Y lo pueden realizar en el hospital. Generalmente quienes están a cargo somos los nutriólogos y en casita pues los familiares. Entonces, ¿en qué consiste? Ah, bueno, se hierven frutas y verduras, se colocan cereales, los más comunes, los que más se ocupan es el pan y galletas Marías. También se coloca la porción de proteína, puede ser pollo, de grasas es el aceite de oliva y de azúcar es miel. Ajá. Se mezclan todos esos ingredientes y se obtiene una fórmula artesanal que se puede pasar por la gastrostomía o por la sonda nasogástrica o por las formas que ya vimos. Ajá. Las otras comunes que les comentaba son Ensure, Suplena, Fresubin, Pediasure, Simisure, Pulmocare, Nefro y las más comunes es el Ensure y el Glucerna. El Glucerna es para pacientes diabéticos, Suplena es para pacientes que tienen una deficiencia o una patología a nivel del hígado. Pulmocare son para pacientes que tienen alguna enfermedad del sistema respiratorio y nefro es para pacientes que tienen daño renal. Entonces, ya hay fórmulas enterales especializadas para cada tipo de patología. Ajá. El Pediasure es para niños, por ejemplo. Entonces, bueno, existen ya diferentes marcas y podemos encontrarlas fácilmente en la farmacia. La desventaja es que sí son muy caras. Por ejemplo, el Pulmocare tiene menos carbohidratos porque los carbohidratos representan un mayor coeficiente respiratorio y por lo tanto le costaría más trabajo respirar a nuestro paciente. Nefro, pues, ¿qué características creen que tenga? Obviamente tiene menos sodio, menos potasio, menos proteína, depende en el tratamiento sustitutivo en el que se encuentre el paciente, porque hay nefro alto en proteína y nefro bajo en proteína. Y bueno, tenemos que estas fórmulas se dividen, ajá, las que vimos son poliméricas, que ¿qué quiere decir? Que es como si consumiéramos pollo, pescado, papa y la fruta como tal. Esas son las fórmulas poliméricas. Ahora, las fórmulas elementales tienen o se venden y ya están hidrolizadas. ¿Qué quiere decir hidrolizadas? Que ya están más sencillitas de digerir. Estas, las fórmulas elementales, van en yeyuno. Ajá, generalmente las otras van a nivel gástrico y estas elementales van en yeyuno. Tenemos modulares, que las modulares significa que únicamente tienen algún macronutrimento. Ajá, hay módulo de proteínas, hay módulo de lípidos que nos dan únicamente ácidos grasos poliinsaturados, triglicéridos de cadena media que son buenos. Hay módulos de hidratos de carbono que únicamente nos dan disacáridos o polímeros de glucosa y hay módulos de vitaminas y nutrimentos inorgánicos y módulos de fibra dietética. Ajá. Entonces, eso es una fórmula a grandes rasgos enteral y bueno, aquí les puse un cuadrito o un algoritmo de soporte nutricional que nos va a ayudar a saber si necesita una nasogástrica o una nasoyeyunal o una gastrostomía o una yeyunostomía. Entonces dice valoración diagnóstico oncológico, tratamiento oncoespecífico, pronóstico, estado nutricional, requerimientos nutricionales, aporte inadecuado por vía oral, sí, ajá, si tiene una ingesta mayor a 75%, podemos seguir únicamente con alimentación dietética vía oral. Si tiene una ingestión del 75 al 60%, ya se está
pues pidiendo que además de la alimentación se dé un suplemento. Ya cuando hay una ingestión menor al 60% durante 1 o 2 semanas, ya se indica una nutrición enteral por sonda. Ajá. Y cuando la nutrición enteral por sonda es insuficiente, ya se habla de indicar una nutrición parenteral, que lo vamos a ver más adelante, que es la nutrición parenteral. Nos vamos a quedar